Chicos, buenas tardes. Vamos a hacer el día de hoy la clase de problemas con volumen. Muy bien, para nuestra sesión de hoy no se olviden las normas de convivencia, estar atentos, escuchar las indicaciones, participar en clase, encender la cámara, no distraerse y trabajar muy atentos. Muy bien, vamos a dar inicio a nuestra clase con el siguiente problema. Mi planta de tomates ya dio hermosos frutos. He puesto la cosecha dentro de una caja donde ocupan 8.370 centímetros cúbicos. Del volumen de esta, ¿cuánto espacio queda vacío si la caja es como la de la imagen? Entonces, como podemos ver, tenemos aquí nuestra caja de tomates, ¿ya? Donde podemos identificar cada uno de sus elementos. Tenemos el largo, tenemos el ancho y tenemos, la altura y el ancho. ¿Ya? Para hallar el volumen, lo que tengo que hacer es multiplicar 15 por 20 por 30. Lo que me da 9.000 centímetros cúbicos. Sin embargo, nos preguntan, dentro de la caja se ha colocado tomates que ocupan un volumen de 8.370. Entonces, lo que nos piden es cuánto espacio vacío queda en la caja. Para saber el espacio vacío que queda en la caja, lo que tenemos que hacer es restar, ¿no? El volumen de la caja menos el volumen que ocupan los tomates. Entonces, vamos a restar 9.000 menos 8.370. ¿Listo? Si restamos eso, nos va a dar 630 centímetros cúbicos. Quiere decir que el espacio que tenemos sin utilizar es de 630 centímetros cúbicos. Ese es el volumen que queda vacío, ¿no? Muy bien. Vamos a continuar. Muy bien, nuestro propósito para el día de hoy, no se olviden, es importante, ¿ya? Vamos a establecer estrategias heurísticas, estrategias de cálculo al resolver problemas contextualizados. ¿Sobre quién? Sobre el volumen de un cubo o de un ortoedro, no se olviden. Continuando, recuerda cómo será tu evaluación. La evaluación se va a dar a través de la exposición y también con la participación oral de cada uno de ustedes durante el desarrollo del libro. Muy bien, vamos a ver la siguiente situación problemática. ¿Ok? Un tanque rectangular tiene el área de su base de 4.800 centímetros cúbicos y una altura de 30 centímetros. Se sabe que contiene agua hasta la mitad, ¿ok? Hasta la mitad. Un caño se abre y se vacía el agua del tanque a una velocidad de 18 litros por minuto. Entonces, ¿cuánto demorará al vaciarse todo el tanque? Eso es lo que nos están pidiendo, ¿no? Entonces, para ello vamos a tener lo siguiente. Listo, vamos a hacer entonces la solución de este problema. Para poder hallar la solución de este problema, vamos a tener en cuenta lo siguiente. ¿Listo? Como podemos nosotros observar, tenemos algunos datos. Entonces vamos a ver qué datos son los que nos van mostrando. ¿Ya? Los datos que nos van indicando, ¿no? Entonces, vamos a sacar a un costado los datos que nosotros tenemos. Listo. Nos da que el tanque tiene un área de la base, o sea, el área de la base
de ese tanque es igual a 4.800 centímetros cúbicos. ¿Listo? Y tiene una altura de 30 centímetros. ¿Ok? Ojo, pero aquí con la altura. La altura es de todo el tanque. ¿Ya? La altura es de todo el tanque. Ahora, se sabe que contiene agua hasta la mitad. O sea, está el tanque a la mitad. No está el tanque completamente lleno. Luego dice que se abre este cañito donde el agua se va por cada minuto, ya, se vacía 18 litros. Por cada minuto se vacía 18 litros. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Lo que nos pide es el tiempo que demora en vaciar el tanque, ¿ok? Entonces, para yo saber el volumen del agua, ¿ya? Para saber el volumen del agua, lo que tengo que hacer es multiplicar, ¿no? Voy a multiplicar la base por la altura. Recuerda que la altura solamente está hasta la mitad, entonces será 4.800 por 15 y ese volumen del agua nos da 72.000 centímetros cúbicos. Muy bien. Entonces, aquí tenemos en centímetros cúbicos, pero para saber el tiempo que demora el agua en vaciarse, me dan en litros. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo convertir estos centímetros cúbicos a litros y para ello debo multiplicar entre 1000. Entonces, multiplicando entre 1000, eso nos da 72 litros. Entonces, si ya sé que en un minuto se vacían 18 litros, ¿ok? ¿En cuántos minutos se va a vaciar 72 litros? Muy bien, entonces para hallar el tiempo que va a tardar en vaciarse el agua, voy a dividir 72 entre 18 y eso nos da 4 minutos. Quiere decir que el agua va a demorarse en vaciar un tiempo de 4 minutos. Muy bien. Entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio. Muy bien. Vamos a irnos al libro de consulta a las páginas 53, 54 y 55, las cuales vamos a resolver juntos conmigo para tener como modelo, ¿no? Para luego pasar a la actividad, que es resolver el libro de actividades, pero lo vamos a hacer de manera grupal y ahí viene en la nota, ¿no? Que se te va a colocar. Muy bien, vamos a leer entonces. El volumen del ortoedro X es el mismo del ortoedro Y. Quiere decir que ambos volúmenes son iguales. Le voy a colocar aquí volumen 1, volumen 2. También le puedo poner volumen X, volumen Y. Entonces, voy a hallar el volumen 1, que en este caso voy a multiplicar 12 por 16 por 6. ¿Ok? Entonces, el volumen 1 me da 1152 centímetros cúbicos. No te olvides de colocar las unidades que son importantes. Ya está. Ya sabemos que el volumen del cuerpo 1 y del cuerpo 2 son iguales. Ahora vamos a ver qué es lo que nos pregunta. A. Nos dice, calcula el área de la cara sombreada del ortoedro Y. Muy bien, nos pide entonces que hallemos la cara sombreada, esta cara que estoy resaltando acá. Eso es lo que nos pide, ¿no? Entonces, para hallar el área de esa cara, yo necesito saber el volumen, el cual dividiré entre el largo y de esa forma obtendré la cara. Entonces, para hallar el área de la cara de Y, lo que debo hacer es dividir el volumen entre el largo.
Como ya tengo el volumen, lo único que voy a hacer es reemplazar. El volumen va a ser 1152 sobre 18. Entonces, el área de esa cara que está sombreada me va a dar 64 centímetros cuadrados. Muy bien, entonces de esta forma habré contestado a la pregunta A. Vamos con la B. Calcula la longitud del lado de la cara del cuadrado del ortoedro. Muy bien, ahora me pide que calcule el lado, ya la longitud de uno de sus lados. Entonces recuerda, si tenemos el área de esta figura, es el área del cuadrado, yo puedo calcular el lado. Y el lado va a ser igual a la raíz cuadrada de 64. Entonces el lado me va a dar 8 centímetros. Muy bien, entonces ya tenemos ambas soluciones, de la A y de la B. Voy a borrar. Muy bien, vámonos ahora al siguiente problema. El volumen del cubo A es 64 centímetros cúbicos. Recuerda, el volumen de A es 64 centímetros cúbicos. La longitud de la arista del cubo B, la longitud de la arista del cubo B es, dice, 2 veces la longitud de la arista del cubo A. Entonces, si a esta distancia yo le coloco A, el valor de A, quiere decir que la arista del cubo B será 2A porque me indica que es el doble, ¿cierto? Ahora, ¿qué me pide? Me pide calcular el volumen del cubo B. Muy bien. Recuerda que para nosotros hallar la arista de uno de los cubos, conociendo el volumen, lo único que tenemos que hacer es sacarle la raíz cúbica. Entonces diré arista, ya, de A va a ser igual raíz cúbica de 64. Entonces, la arista va a ser igual a 4. Quiere decir que A vale 4. ¿Ok? Como B es 2 veces A, entonces para este otro caso, la arista va a ser igual a 8. Nos piden el volumen. Recuerda que cuando tenemos un cubo, los 3 lados son iguales, largo, ancho y altura. Entonces lo único que tenemos que hacer es multiplicar 8 por 8 por 8. Y ese volumen nos da 512 centímetros cúbicos. Muy bien, entonces con eso ya hemos contestado a la pregunta que nos menciona en el problema. Muy bien, vamos a borrar. Vamos a pasar al siguiente problema, donde nos dice, un ortoedro tiene un volumen de 2.187 centímetros cúbicos. Se divide en 3 cubos idénticos. Calcula la longitud de la arista de uno de los cubos. Muy bien. Esta es la pregunta, ojo. Entonces aquí voy a colocar volumen 1, volumen 2, volumen 3. ¿Ok? Cada cubo debe tener el mismo volumen. Entonces, para calcular el volumen 1 del primer cubo, ¿qué tengo que hacer? Dividir el volumen total, que sería 2.187, sobre 3, lo que me da 729. Entonces, quiere decir que cada uno de estos volúmenes, de cada uno de estos cubos es 729. Muy bien, tenemos el volumen, recuérdate, tenemos el volumen. Queremos calcular la arista y lo único que debemos hacer es lo siguiente. Sacar raíz cúbica a 729. Entonces la arista será igual a 9 centímetros.
Muy bien, entonces ya tenemos la solución del siguiente ejercicio. Vamos con el ejercicio 4. ¿Qué me dicen en el ejercicio 4? En el ejercicio 4, lo que me están pidiendo es lo siguiente. Me dicen en el ejercicio 4, el tanque rectangular mide 35 por 28 por 24 centímetros. El volumen del agua en el tanque es de 5,88 litros. A, ¿cuál es la altura del nivel del agua? Aquí está. B, ¿qué cantidad de más de agua se necesita para llenar todo el tanque? Y ojo acá, nos indican que debemos ya expresar nuestras respuestas en litros. Muy bien. Entonces, para yo saber cuánto es la altura del agua que tengo acá, necesito hallar el volumen, ¿ya? El volumen del agua en el tanque. Y eso me dan acá, miren, ¿ve? El volumen del agua en el tanque me da. Entonces, acuérdate, la fórmula. Para hallar la altura, necesitamos el volumen, el cual vamos a dividir entre 35 por 28. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya tengo la fórmula. Pero ojo acá. Aquí me dan la fórmula en litros. Entonces yo tengo que convertir, ¿no? Voy a convertir este ladito. Si tengo 5,88 litros, para convertirlo, lo que tengo que hacer es multiplicar por 1000. Si multiplico por 1000, ahora voy a tener 5.880. Entonces reemplazo ese valor, 5.880 entre 35 por 28. ¿Ya? Vamos a ver, 35 por 28 nos da 980. Puedo simplificar aquí un 0, puedo sacarle incluso mitad, pero para ganar el tiempo lo vamos a dividir entre 98. Y eso nos da 6 centímetros. Quiere decir que la altura de este recipiente es 6 centímetros. La altura que tiene agua. Pero ojo acá un dato, miren, toda la altura vale 28. Entonces la diferencia, esta altura que no tiene agua, ¿cuánto será? Eso de ahí va a ser 18. Listo. ¿Para qué hallamos esa altura? Recuerden, ya contestamos la pregunta A, ahora nos falta la pregunta B. ¿Ok? Y la pregunta B nos pide cuánto es el agua que necesito para llenar en el tanque y este se llene por completo. Muy bien, entonces para ello vamos a hallar el volumen del tanque que no tiene agua, que sería 18 por 35 por 24. Entonces, ese volumen de ahí nos va a dar 17.640 centímetros cúbicos. ¿Ok? Recuerda que nos están pidiendo en litros, entonces hay que hacer la conversión. Para convertirlos a litros, lo único que tengo que hacer es dividirlo entre 1000. Muy bien, un 0, un 0. Recuerda las comas hacia dónde corren. Entonces, eso va a ser igual a... Eso va a ser igual a 17,64 litros. Muy bien, entonces esa sería la cantidad de agua que le falta para que el tanque quede lleno por completo. Muy bien. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio. ¿Ya?
¿Qué me dice el siguiente ejercicio? El siguiente ejercicio me pide que calcule la altura, ¿no? Que yo debo calcular la altura. Entonces, la altura me dan la siguiente. Vamos a leer. Un tanque rectangular mide 80 centímetros de largo, 36 centímetros de ancho. Contiene agua en sus 2/3 partes de su capacidad. El tanque contiene 80,64 litros de agua. Calcule la altura del tanque. Entonces, para calcular la altura del tanque, ¿qué debo hacer? A ver, vamos a ver, ¿dónde está mi lápiz? Aquí está. Entonces, lo que me piden es que yo debo calcular esa altura, ¿no? Muy bien, debo calcular la altura. Es lo que me piden. Entonces, recuerda, la altura es igual al volumen, ¿ya? Al volumen entre la base. Volumen entre la multiplicación de la base, que sería 80 por 36. ¿Listo? El volumen aquí está en litros. Lo tengo que llevar a centímetros cúbicos. Entonces voy a multiplicar 80,64 por 1000. ¿Ya? Y eso me da 80.640. Eso lo debo dividir entre 80 por 36, que me da 2.880. ¿Listo? Entonces vamos a dividir eso. Vamos a dividir 80.640 entre 2.880. Muy bien. Y eso de ahí nos da 28. ¿Ok? Eso de ahí nos da 28. Significa esto que esa es la altura que corresponde a la parte que está con agua. Pero recuerda acá, ¿no? Dice que esta altura corresponde a las 2/3 partes. Quiere decir que nos falta la otra parte para calcular la altura general. Lo que hemos hallado es esta pequeña altura que está acá. ¿Ve? Esta altura es 28. Muy bien. Entonces, si estos 2/3 equivalen a 28, ya, la parte que falta llenarse de agua, que sería 1/3, ¿a cuánto va a equivaler? ¿Ya? Eso va a equivaler a 14, ¿no? Entonces, la altura total va a ser igual 28 más 14, lo que nos da 42. Quiere decir que la altura total es 42. Muy bien. Muy bien, vamos a continuar entonces. Siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. Dice, la base de un tanque rectangular mide 45 por 35. La altura del nivel del agua en el tanque era 18 centímetros al principio, ¿ya? Pedro agregó 4.725 centímetros cúbicos de agua en el tanque. ¿Cuál es la nueva altura del nivel del agua? Ya nos están pidiendo la nueva altura del nivel del agua, ¿no? Entonces, fácil, aquí lo único que tenemos que hacer es que ya tenemos aquí el volumen y nos piden este pedacito, esta altura que está acá. Muy bien, lo único que vamos a hacer para hallar esa altura, atentos, es dividir este volumen
de 4.725 entre 45 por 35. Lo que nos da 3. ¿Ok? Entonces, esta alturita que hemos hallado acá es 3, pero nos piden cuál es la nueva altura, o sea, toda la altura, ¿no? Toda la altura, como se ve acá, ¿ve? Toda la altura. Entonces, para hallar la altura total, lo único que debo de hacer es sumar la altura que ya tengo más la altura que acabo de obtener, que sería 3, y sumando ello nos da 21 centímetros. Esa sería la respuesta de la altura total. Muy bien, vámonos con el siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. Dice, un contenedor rectangular X contiene agua en sus 5/8 partes de su capacidad. Un contenedor rectangular Y con una base cuadrada contiene agua hasta una altura de 42 centímetros. Todo el agua del contenedor X se virtió en el contenedor Y. Calcula la nueva altura del nivel del agua en el contenedor Y. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hallar el volumen del contenedor X. ¿Ok? El volumen del contenedor X sería 20 por 30 por 40. Muy bien, entonces el volumen de X, del contenedor X, va a ser 24.000 centímetros cúbicos. Listo. También, ahora, lo que me indican acá es lo siguiente, ¿no? Estos 24.000 va a representar a los 8/8, porque aquí dice que el agua en sus 5/8 partes de su capacidad. Entonces, vamos a hallar las 5/8 partes de X, que sería 24.000 por las 5/8 partes, y eso nos va a dar 15.000. Muy bien. Entonces, ya tenemos el volumen del contenedor X. Ahora vamos a hallar el volumen del contenedor Y, que es igual a 20 por 20 por 42. ¿Listo? Y eso nos da 16.800. Muy bien. Entonces, para hallar el volumen total, lo que tengo que hacer es sumar el volumen de X más el volumen del contenedor Y, que es 15.000 más 16.800. Y eso nos da 31.800 centímetros cúbicos. Muy bien. Pero nos pide hallar la altura de este nuevo contenedor. Entonces, para yo hallar la altura, como ahora ya está con todo el agua que se ha vaciado de este contenedor a este otro, ya tengo el volumen total, lo que tengo que hacer es el volumen total, que es 31.800, entre el área de la base, que sería 20 por 20. ¿Listo? Podemos simplificar, ¿ya? Y vamos a dividir 318 entre 4. ¿Listo? Con lo que la altura final de ese contenedor va a ser de 79,5 centímetros. ¿Ok? Entonces, esa de ahí sería la altura final. Muy bien.
Muy bien, ahora vamos a pasar a resolver nuestro libro de actividades, pero eso lo vamos a hacer de manera grupal. Muy bien, chicos, vamos a ver nuestra retroalimentación. ¿Qué conceptos hemos construido el día de hoy? El día de hoy hemos hallado el volumen de los líquidos, ¿no? Y también la altura de los contenedores. Recuerda que es importante conocer el volumen, el área de la base, para poder nosotros hallar la altura. ¿Ya podemos calcular el volumen de un líquido? Sí, no solamente podemos calcular, sino también realizar la conversión, ¿no? De centímetros cúbicos a litros. ¿Dónde podemos aplicar esto en nuestra vida? ¿Ya? Cuando realizamos actividades, ¿no? Actividades, algunos pequeños experimentos, o queremos vaciar de una botella a otro recipiente, podemos ver si va a rebalsar o no este recipiente hallando su volumen. Muy bien, chicos, muchas gracias. Eso sería todo. Nos vemos la próxima clase. Cuídense.